En la noche eterna de la imaginación humana, donde los miedos y las fantasías se entrelazan, surge una figura que ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Drácula, un ser de ultratumba, un vampiro inmortal que se alimenta de la sangre de los vivos, un monstruo sediento de sangre, que acecha en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar a sus víctimas desprevenidas. Una criatura de la noche que ha cautivado y aterrorizado a generaciones, desde las páginas de los libros hasta las pantallas de cine. Pero, ¿cuánto de esta historia tiene raíz en la realidad? ¿Es Drácula simplemente un producto de la imaginación? ¿O hay algo más profundo y oscuro detrás de su leyenda? ¿Y cuánto se esconde tras el velo de la leyenda? La línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, creando un tapiz complejo de mitos y verdades. La respuesta, como a menudo ocurre con los grandes misterios, se encuentra en un lugar oscuro y fascinante. Un lugar donde la historia y el mito se entrelazan en una danza macabra. Este lugar es la vida de Vlad III, príncipe de Valaquia, más conocido como Vlad el Empalador. Un hombre cuya brutalidad y tácticas despiadadas le ganaron un lugar en la historia. Vlad el Empalador, figura histórica del siglo XV, ha trascendido las páginas de la historia para convertirse en una leyenda. Su nombre, sinónimo de crueldad y terror, ha inspirado innumerables historias, películas y pesadillas. Su legado ha sido reinterpretado y reimaginado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en el arquetipo del vampiro moderno. ¿Pero fue realmente un monstruo? ¿O por el contrario, fue víctima de la propaganda y el miedo? Las historias de su crueldad pueden haber sido exageradas por sus enemigos, creando una imagen distorsionada de su verdadera naturaleza. La propaganda medieval jugó un papel crucial en la formación de su reputación. Los relatos de su brutalidad se difundieron ampliamente, sembrando el miedo en los corazones de sus contemporáneos. Acompáñenos, mientras nos adentramos en los rincones más oscuros de la historia, para descubrir la verdad detrás del mito de Drácula. Exploraremos los documentos históricos, analizaremos las leyendas y trataremos de desentrañar la realidad de la ficción. Para comprender la figura de Vlad el Empalador, debemos viajar a la región de Transilvania en el siglo XV. Esta región, conocida por sus paisajes impresionantes y su atmósfera mística, ha sido el escenario de innumerables leyendas y mitos que han perdurado a lo largo de los siglos. Una tierra de montañas imponentes y bosques oscuros, donde la realidad se confundía con la superstición. Los habitantes de esta región vivían en constante temor de lo desconocido, y las historias de criaturas sobrenaturales eran comunes. Aquí, en 1431, nació Vlad III, hijo de Vlad II Drácul, miembro de la Orden del Dragón, una orden militar dedicada a defender la cristiandad contra la amenaza del Imperio Otomano. Vlad II Drácul era un hombre de gran influencia y poder, conocido por su valentía y su feroz determinación. El apodo de su padre, Drácul, que significa dragón, le sería legado a Vlad III, transformándose en Drácula, hijo del dragón. Este nombre, que evocaba fuerza y misterio, se convertiría en sinónimo de terror en los años venideros. Desde su nacimiento, Vlad estuvo rodeado de violencia. Las guerras y los conflictos eran una constante en su vida, moldeando su carácter y su visión del mundo. El Imperio Otomano, en plena expansión, amenazaba las fronteras de Valaquia. Las incursiones otomanas eran frecuentes, y la lucha por mantener la independencia era feroz. La lucha por el poder entre los nobles era feroz y despiadada. Las traiciones y las conspiraciones eran comunes, y la lealtad era un bien escaso. En este ambiente volátil, el joven Vlad creció aprendiendo el arte de la guerra y la diplomacia, pero también la crueldad y la traición. Desde temprana edad, fue testigo de la brutalidad de los conflictos y de la fragilidad de las alianzas. Estas experiencias tempranas forjarían su carácter y lo prepararían para el papel que desempeñaría en la historia. A la edad de 11 años, Vlad y su hermano menor fueron entregados como rehenes al sultán otomano Murad II. Este evento marcó el inicio de una etapa crucial en sus vidas, una etapa que definiría su futuro y su carácter. Este acto, aunque cruel,
Era una práctica común en la época, una garantía de la lealtad de Vlad II hacia el imperio. Los rehenes eran utilizados como peones en el juego político, asegurando que los gobernantes locales se mantuvieran fieles a sus promesas. Durante su cautiverio, Vlad fue educado en la corte otomana, aprendiendo el idioma, las costumbres y las tácticas militares de sus enemigos. No solo se convirtió en un erudito, sino también en un guerrero formidable, entrenado en las artes de la guerra y la estrategia. Fue en este crisol de culturas donde Vlad desarrolló su carácter complejo y contradictorio. La mezcla de influencias otomanas y su herencia valaca crearon en él una personalidad única, llena de conflictos internos y ambiciones. Por un lado, admiraba la disciplina y la eficiencia del ejército otomano. La organización y la fuerza de los soldados otomanos le dejaron una impresión duradera, moldeando su visión de lo que un ejército debería ser. Por otro, la experiencia del cautiverio, la pérdida de su libertad y el asesinato de su padre y hermano a manos de nobles húngaros, lo marcaron profundamente. Estos eventos traumáticos alimentaron su desconfianza y su odio hacia aquellos que lo traicionaron, sembrando en él la semilla de la crueldad y la sed de venganza que lo caracterizarían más tarde. La combinación de su formación militar y sus experiencias personales lo transformaron en un líder implacable, conocido tanto por su valentía como por su brutalidad. Tras la muerte de su padre y hermano, Vlad juró recuperar el trono de Valaquia. Con el apoyo del Imperio Otomano, inició una campaña militar que lo llevaría a tomar el poder en 1456. A partir de este momento, Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, se convertiría en una figura temida y respetada a partes iguales. Su reinado estuvo marcado por la crueldad y la violencia extrema. Decidido a consolidar su poder y a defender Valaquia de sus enemigos internos y externos, Vlad no dudó en utilizar métodos brutales para eliminar a sus opositores. El empalamiento, una forma de tortura y ejecución particularmente atroz, se convirtió en su sello personal y distintivo, un macabro espectáculo que sembraba el terror entre sus enemigos y mantenía a la población bajo control.